Carlos Bustos, parece que sí que está sonando, Carlos, la música. Sí que está sonando. Ah, es verdad, sí. Tubular Bells. Inconfundible. Del Exorcista, la banda sonora del Exorcista. Gran película. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendo, un poco, mira, la garganta, pero no pasa nada. A mí no me calla ni la faringitis. Estuvimos Carlos Bustos y un servidor el otro día. ¿El otro día fue ayer? No, fue anteayer. El sábado, en la presentación del libro de Garbi, de José Luis Hernández Garbi, un libro que ha sacado muy interesante sobre la Primera Guerra Mundial. Se titula Esto no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial. Editorial Almazara, o Almuzara. Es la editorial de aquel antiguo ministro del Partido Popular de Ciencia y Tecnología andaluz, cuyo nombre no me viene ahora a la cabeza, pero en fin, se llama así el libro. Es un libro fantástico en la librería Le, la Paseo de la Castellana, y lo pasamos muy bien. Carlos? Yo sí estás tú, está Mercedes Valdeón y está mi hermano David. Conocí a Mercedes Valdeón, por fin, de tanto tiempo escuchándola en el Centinela Radio, que además se comprometió a venir a la tele. La semana que viene. ¿Va a venir Mercedes la semana que viene? El lunes que viene, estará aquí contigo y conmigo. Fenomenal, cosa que celebro. Bueno, Carlos Bustos viene hoy a hablar sobre un asunto muy interesante. Ya les he dado algunas pinceladas a los espectadores. Les he hablado de Egipto y les he hablado de un código que una vez se descubrió sirvió para descifrar algunos jeroglíficos. Estoy hablando de la piedra Rosetta. ¿No es así? Sí. Cuando te comenté de qué íbamos a... ¿Lo puedo contar? Sí, lo puedes contar. Se llamaba Jean-François Champignon, ¿no? Es Champiñón, me hicieron creer que era Champiñón. Bueno. Además fue tu hermano el que me tomó el pelo. Y fíjate que aún así identifique, este es el de la piedra Rosetta. Sí. Fíjense ustedes, mi cultura sin lagunas, basta con V, ¿hasta dónde llega? No es mi hermano, es como si lo fuera, probablemente más que mi hermano. Me explicaste una historia muy bonita. Pues vamos a hablar de eso, de la piedra Rosetta, vamos a hablar de Jean-François Champollion, de sus problemas con la Iglesia y de cómo aproximadamente allá por el año 1823-1822 consiguió, supuestamente, porque hay detractores, para mí es el más grande, y para mí Champollion es el precursor, y Howard Carter debe mucho a Champollion para que Howard Carter posteriormente pudiera descubrir la tumba de Tutankamón. O sea, el trabajo de Champollion es importantísimo, en mi opinión, pero también es verdad que Champollion tiene muchísimos detractores, pero para mí no. Entonces, bueno, el siglo XIX, principios del siglo XIX, siglo XVIII, 1799, aprovechando la batalla del Nilo, esa es la época de Jean-François es el inicio. Sí. Pero el descubrimiento de la piedra Rosetta ya es en el 19. Ese no, el descubrimiento de la piedra Rosetta se descubre precisamente en esa batalla que te estoy comentando, que Napoleón invade tierras egipcias, y ahí uno de sus militares, que te voy a decir el nombre si soy capaz, porque soy malísimo para los nombres y me lo apunté, sí, Pierre-François Bouchard, descubre, en unas antiguas especie de ruinas egipcias, descubre la piedra Rosetta. O sea, que es justo en esa fecha, la fecha en que Napoleón invade Egipto. La piedra Rosetta, que para los espectadores que no sepan de qué se trata, explica un poco por qué fue importante. Para mí, solo con todos los grabados que tienen, primero es una enorme piedra granítica que pesa más de 700 kilos y tiene tal cantidad de grabados que le sirvió muchísimo sin verla, porque Champollion no llegó a verla, luego la vio. Pero al principio era por copias, carboncillo que se ponía sobre la piedra Rosetta, se ponían papeles y le mandaban copias de esos supuestos jeroglíficos encriptados que había grabados en la piedra Rosetta. La piedra Rosetta... Vamos a ir viendo, Raquel, viendo imágenes, por favor, que pongan un poco al espectador en contexto. De la piedra Rosetta se dice que desvelaba, por eso hay tanto ocultismo, de la piedra Rosetta se dice que desvelaba el principio del fin de la cultura egipcia, y también se dice que desvelaba en algunos de sus jeroglíficos y en algunos de sus encriptados, desvelaba el declive, el patético declive del tema egipcio. Eso se dice de la piedra Rosetta. También es verdad que la piedra Rosetta estaba incompleta, que estaba un poco rota por algunos sitios, pero es sorprendente. ¿Ese es Jean-François Champollion? Ese es Jean-François Champollion. Y esa es la piedra Rosetta, obviamente. Y eso que es una piedra gigantesca. Sí, 700 y pico kilos. ¿Dónde se conserva hoy en día esto? Está en el Museo Británico.
Los británicos se nos llevan todo, ¿eh? No, se lo llevaron todo, pero además es curiosísimo porque es cuando Napoleón entra, digamos, a invadir tierras egipcias, se hace con todo. Y es cuando manda a Bouchard a buscar un montón de restos, de monumentos, de restos de tumbas faraónicas, etcétera, y la encuentra Bouchard escondida y medio enterrada en esos campos de la pirámide de Giza. Y fíjate qué curioso, que poco después, en la batalla del Nilo, el almirante Nelson, la lía parda, destierra por completo a Napoleón de allí, a los franceses. Destierra a los franceses y Nelson se queda con todo el trabajo que habían hecho los franceses, se apropia de ello. Pero tiene un detalle, Nelson, y es que a los arqueólogos, a los buenos arqueólogos franceses que todavía estaban allí trabajando, los deja. Destierra por completo a todos los militares, a Napoleón, a todos sus comandantes, a todos sus generales, y deja... La materia gris la respeta, ¿no? La respeta. Y entonces ese es el momento, en 1798, que gana la batalla del Nilo, la gana Nelson, y es cuando ya entra este modesto campesino francés. François Champollion era un campesino. Era un pobre hombre. No tenía posibles, pero escúchame, era un campesino francés, pero escúchame, es que ya Champollion, con 13 años, hablaba 6 idiomas antiguos. Con 13 años, el campesino. A ver, ojo, pero idiomas dificilísimos, porque ahora mismo cualquier niño a lo mejor de 13 años balbucea muy bien y pues ya, mi hija, por ejemplo, sin ir más lejos, con 13 años hablaba un inglés prácticamente perfecto. Y ahora, pues imagínate, ahora con 17, pues muchísimo más. Pero en esa época eran idiomas muchísimo más complicados y muchísimo más antiguos. Y ahí, aprovechando su capacidad para las lenguas. Y ahí, curiosamente, empieza otra guerra. Hemos hablado de que, fíjate, debe ser la única guerra, tal vez, que podemos dar la frase que dijo Franco cuando mataron a Carrero Blanco: no hay mal que por bien no venga. Eso le dijo a la viuda, ¿vale? Entonces, sinceramente, te digo que esa batalla en el Nilo es una guerra que no hay mal que por bien no venga. Porque gracias a esa guerra se descubrieron un montón de ruinas, se descubrió la piedra Rosetta y a partir de ahí Champollion pudo empezar a trabajar. Pero se inicia otra guerra. ¿Y con quién? Con Thomas Young Davis. Thomas Young Davis era un británico que, para que te hagas a la idea, era el descubridor del funcionamiento del ojo humano y de cómo viajaba la luz. Ese matemático inglés sabía, era un matemático y un científico buenísimo, y trataba de descubrir también el significado de los jeroglíficos, pero topó con Jean-François Champollion. Aparte de que Davis tenía muchísimo dinero y Champollion no. ¿Qué ocurre? Que Davis tiró más la investigación hacia pues temas matemáticos, temas excesivamente científicos y complejos, y Champollion, como te he comentado antes, al conocer tantos idiomas antiguos, se fue más por ahí. Y esa guerra, porque no deja de ser otro francés con otro británico, claro, esa guerra la gana Champollion. ¿Y cómo la gana? El tío era muy listo. Él sabía y Pero ¿cómo acaba este hombre Champollion siendo a pesar de ser políglota, siendo un tipo de un extracto social bajo, cómo acaba en Egipto? Por el hermano y por la ayuda de la Iglesia. Al principio la Iglesia hace un poco de mecenas de las investigaciones de Champollion. Y luego, cuando la Iglesia ve lo que Champollion está descubriendo, le dice: por favor, tira de freno de mano, que nos estás tirando por tierra nuestra historia. De hecho, hay unos cuando Champollion... ¿Qué dice la piedra Rosetta para que la Iglesia lo temiera? Pues mira, un montón de fechas, tales como la del diluvio universal, tal cantidad de datos, pero no es que lo diga la piedra Rosetta, es que lo dice la piedra Rosetta y lo dice un montón de papiros que descubre Champollion, donde, vamos a ver, tú te crees la Biblia porque eres católico, ¿vale? Y es posterior, pero Rafa, cuidado con la fecha, que además la Iglesia lo dijo bien clarito. ¿Sí? ¿Vale? Solo la Iglesia católica está autorizada para decir cómo fue la creación del mundo. A ver si va a venir ahora un tarado de estos, que le tomaron por tarado a Champollion,
con sus fechas y con sus inventos, y además llegó a decir la Iglesia en contra de Champollion que los jeroglíficos eran mudos. Lo cual, a ver si va a venir ahora un tarado de estos a desmontarnos el negocio. ¿Vale? No te asombres, no te asustes, que el otro día yo aquí en el Gato al Agua y llamar a una monja satánica. Y no pasó nada. Bueno, sí, Gonzalo se enfadó un poquito. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No lo viste? No. Vaya, hombre. Entonces, sí, o sea, la Iglesia le aprieta mucho las tuercas, pero sin embargo al principio... O sea, al principio la financia, sí, y luego... Al principio le ayuda, incluso le financia. Incluso, como Champollion era un tío muy listo y sabía que en el Antiguo Egipto, en ciertas fases del Antiguo Egipto, se hablaba el copto, y había una religión copta allí. Bueno, dicen que Cleopatra y Alejandro Magno hablaban el copto y tenían muchísima afinidad con los coptos, ¿vale? Entonces él, que era, ya te digo, Champollion para mí, te lo vuelvo a repetir y no quiero ser pesado, o sea, es la piedra angular para que después se haya descubierto todo lo que se ha descubierto sobre la civilización egipcia, ¿vale? Entonces, la Iglesia le ayuda, le pone en contacto con la única iglesia copta que había en París, y entonces, entre todo lo que él estudia y todo lo que saca de los coptos y todo lo que él conocía, el tío se monta un alfabeto, inventa un alfabeto. El mismo Champollion inventa un alfabeto donde, a partir de ahí, empieza a descifrar prácticamente todo lo relacionado con los jeroglíficos. Vamos a ver qué decían esos jeroglíficos, por qué fue tan importante el papel de Champollion, y va a ser después de la publicidad. Finales del siglo XVIII, Egipto. Un conflicto franco-británico que gana en primera instancia a los británicos y luego... Al principio gana, invade Napoleón, y luego llega el almirante Nelson y dice... Y fuera se los de aquí, quita de encima. Y se los quita en la batalla del Nilo, en 1798, agosto de 1798, la batalla del Nilo. O sea, ya se había producido la Revolución Francesa en Europa, en la Europa continental, y la Francia, salida de esa revolución, está batallando al sur del Mediterráneo, en este caso en Egipto, donde se están empezando a descubrir algunas cosas maravillosas. Gracias a la guerra salen muchísimos para que luego digan que... no museos, sino monumentos. Champollion decía eso, que un monumento, por eso decide viajar, consigue financiación y consigue viajar a Egipto. Estamos hablando de que la Iglesia Católica financia a Champollion, hasta que Champollion hace un descubrimiento que a la Iglesia no le acaba de encajar, y es entonces cuando empieza incluso a poner en duda los descubrimientos de Champollion. Sí, sin lugar a duda. Es más, la Iglesia y mucha parte de la sociedad, incluso Davis, para atacar a Champollion, dice, vamos a ver, señor Champollion, si usted ha conseguido crear un alfabeto para descifrar los jeroglíficos, por favor, explíqueme por qué en ninguno de esos jeroglíficos, por qué en ninguno de esos papiros, por qué en ninguno de esos documentos aparece lo más importante que tiene que aparecer de la civilización egipcia. No olvidemos que los jeroglíficos son documentos sagrados que los crearon los faraones, pero también sacerdotes, sacerdotisas, y para que nos entendamos en un lenguaje coloquial, un jeroglífico, un papiro, podía ser perfectamente el diario, donde ahí se guardaba algo todo lo de la civilización tan cotidiano. egipcia. Mira, ahí estamos viendo a Champollion y la piedra Entonces, Rosetta, que es ¿cómo gigantesca. es posible Que falte una información? Pero Déjame adivinar. Venga. ¿Qué información podría ser esa? Esto lo vas a saber, no esa que falta. A mí, desde luego, lo que más me llama la atención, como entiendo que como a todos, de la civilización egipcia, es cómo, y además hemos estado en este mismo programa, en este mismo espacio, en el Centinela, hablando precisamente de eso, cómo demonios, hace 4.000 o 5.000 años, esta gente fue capaz de construir las pirámides. Esto entiendo que aparecería en la piedra Rosetta. En absolutamente ningún jeroglífico, en absolutamente ningún pergamino, en absolutamente ningún grabado. No, ni rastro. Eso era justo lo que pensé que ibas a adivinar y que has adivinado. Fíjate, no aparece ni un solo rastro de, para mí, lo más faraónico y lo más importante que hacen los egipcios en su cultura, que es, en solo 20 años, levantar las pirámides de Egipto, las tres, Keops, Kefren y Micerinos, las tres, y sin grúas y sin supuestos medios,
Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos años llevan? 100 y pico años llevan queriendo levantar la Sagrada Familia, ¿no? Pues 100 y pico. Y los egipcios, sin tantos medios técnicos, levantan las pirámides en tan solo 20 años. Y además atendiendo las pirámides, atendiendo a una serie de fórmulas matemáticas que 5.000 años después siguen siendo perfectamente exactas. ¿5.000? Claro, 5.000 teóricamente. Infinidad de eruditos hablan de 7.500 y los más osados hablan de hasta 12.500. Entonces la Iglesia eso lo utiliza en contra de Champollion y le dice una de dos: o aparece esto en los grabados y lo que pasa es que tú no tienes ni idea de cómo descifrarlo, o directamente, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué? ¿Por qué la obra más faraónica de los egipcios, que son las pirámides, y de la humanidad, no aparece en el diario de viaje de los egipcios? ¿Qué ocurre? Que ¿Cómo responde Champollion a eso? Claro. A Champollion prácticamente no le da tiempo a responder. ¿Ah, no? No, porque nada más llegar de Egipto, donde aprende muchísimo, durante un tiempo está dando una serie de conferencias. ¿En París, entiendo, en Francia? En París, incluso en Londres, está dando una serie de conferencias a contar todo lo que ha visto, a contar todo lo que ha vivido, todas sus experiencias, y ahí, en esas experiencias, es donde empezó a dejar todavía en peor lugar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica con frases como esa que te estoy diciendo, de que la Iglesia y solo la Iglesia puede responder y puede decir cómo se creó el mundo, o que efectivamente todos los papiros y todos los jeroglíficos que ha tratado de traducir Champollion son mudos. Son mudos. Entonces, la Iglesia aprovecha eso. Y salen muchos, y luego han salido después de Howard Carter, y todavía hay mucha gente que piensa que lo que ocurrió allí es otra civilización. No me digas que tú no has escuchado eso. Sí. Otra civilización. Incluso hablan de extraterrestres. De que los creadores de las pirámides de Egipto son extraterrestres. Ante la falta de una explicación razonable sobre cómo se construyó esa civilización, algunos egiptólogos sugieren la posibilidad de que fuera una civilización ajena, exógena a nuestro planeta. ¿Y tú crees eso? Es una pregunta que te hago ya a ti, se cambian las tornas. ¿Tú crees que los extraterrestres...? No lo creo. No lo creo, pero no estoy en condiciones de decir, de ninguna manera esto es una cosa que en absoluto tiene ni pies ni cabeza. En principio me llamaría muy... En fin, pero claro, es que tampoco existe una... ¿Cuál es la explicación? La explicación, ¿te acuerdas en el otro programa que hablamos sobre la construcción de las pirámides? Con todo fue muy interesante ese programa. Fue muy interesante, pero sobre todo nos quedábamos con la boca abierta de los pulidos, de los acabados, de que no cabía una tarjeta de visita entre cada bloque de las pirámides, de unas alturas de 100 y pico metros, de que estaban alineadas perfectamente con la constelación de Orión, coincidiendo con otras muchas pirámides mayas. Explícame eso entonces, Carlos, macho. Es que la única explicación que te puedo dar, para mí, es que la civilización egipcia ha sido la civilización más importante e inteligente que ha pisado la Tierra. Esa es mi opinión. Y que sin tener unos medios, evidentemente, no existía la rueda. ¿Cómo manejas tú y cómo llevas unos bloques, por ejemplo, de 10.000 kilos? ¿Cómo los subes a 100 y pico metros? Pues unos hablan de encofrado, de que ya existía el cemento líquido y que con planchas se rellenaban y se convertía eso. Y luego se perdió esa técnica durante miles de años. Y ahora se está utilizando, ahora es muy habitual utilizarlo. De hecho, dicen que el acueducto de Segovia tiene varias piedras de encofrado. También. Entonces, yo estoy totalmente, para mí, yo no creo en la versión extraterrestre, yo no creo que otra civilización más adelantada a la nuestra, seguro, la egipcia. Más inteligente que la nuestra, seguro, la egipcia. Hace muchos años de esto. Y como hace muchos años de esto, las cifras y las fechas pueden bailar. A lo mejor no las construyeron en 20 años, a lo mejor las construyeron en más tiempo. Y no lo sabemos exactamente, porque no hay supervivientes de esa época. Yo creo en una civilización superior, pero no en una civilización extraterrestre. Y para mí esa civilización superior es la civilización egipcia. Y yo creo que sí tenían medios, pues imagino que trócolas, imagino que un montón de gente para levantar esos bloques y para subirlos, y me imagino también que muchos de esos bloques en las partes más altas se hacían con encofrado, y cuando quitaban los moldes es la única explicación de que quepa justito una tarjeta y que sea tan milimétrico. ¿Tú has estado allí? No he estado, pero voy a estar.
estamos organizando un viaje con nuestro... ¿Con el Centinela? Sí, vamos a ir miembros del Centinela, va a ir también Manuel José Delgado, y vamos a hacer un tour precioso por allí. Lo vamos a organizar para ver si lo podemos hacer para mayo del 2019. Luego venís y me lo contáis. No, luego, te puedes venir a lo mejor. Me encantaría. Si te atreves te puedes venir. ¿Cómo acaba Champollion? Porque me has dicho que a la vuelta de Egipto da conferencias, ofrece conferencias en París, pero no solo, incluso se va a la potencia teóricamente enemiga, que son los británicos, pero esta gente de los británicos tienen algo muy, muy bueno, y es que al margen de adversarios o enemigos militares, saben apreciar y son capaces de absorber el talento. Entonces, va Champollion a Londres también. ¿Y cómo acaba este año? Champollion vuelve de Egipto, se tira un tiempo allí. Según él dice, si yo empiezo a contar, hay una voz en off en un programa de National Geographic donde ponen una especie como de semidiscurso de Champollion, donde dice que si contara todas las cosas que ha descubierto probablemente le tildarían de loco, pero que lo va a contar, y da un montón de conferencias, y en esas conferencias es donde realmente se pone en contra, pero ya diametralmente en contra, de la Iglesia Católica. El tema es el siguiente: cuando regresa a Egipto, Champollion era jovencísimo, era súper fuerte y solo tenía 42 años cuando fallece, y fallece justo al volver de Egipto. En el momento en que fallece, no sé cómo se las apaña la Iglesia francesa, que no vuelve nadie, absolutamente nadie, durante muchísimos años se hace eco del mensaje de Jean-François Champollion. Nadie, ni el mismísimo Young, el inglés que se picó con él y que al final le ganó la batalla a Champollion, ¿vale? Nadie, absolutamente nadie. Y al poco tiempo de regresar de Egipto, Champollion muere con 42 años. La causa de la muerte, hablan de un derrame cerebral. Y las malas lenguas, o las buenas lenguas, eso no lo sabremos nunca, hablan de que fue fue envenenado por ciertos miembros de la Iglesia Católica. Ahí sí que no, si quieres mi opinión, yo te la doy, pero... ¿Tú te lo crees? Yo creo que Champollion... ¿Tú crees en el envenenamiento? Yo creo en la conspiración para acabar con Champollion. Estaba poniendo en duda muchísimos criterios y muchísimas tesis de la Iglesia Católica. En duda, muchísimos. Pero exactamente, ¿qué es lo que le daba tanto miedo a la Iglesia? ¿Qué había dicho? ¿En qué contradecía las Sagradas Escrituras o el discurso de la Iglesia? Pues sin ir más lejos, el discurso de Champollion no habla de que la Iglesia o un Dios es el creador de la humanidad. Champollion habla de seres superiores, y Champollion habla de seres, que es lo que él lee en la piedra Rosetta y en otro montón de jeroglíficos, habla de seres con una capacidad, como dando a entender que todo lo que dice la Iglesia Católica ya existía antes de que la Iglesia Católica creara sus dogmas. Entonces, claro, estás poniendo en duda la creación. No sé, te voy a poner un ejemplo. Pero Champollion habla de extraterrestres, sugiere la... Sí, de ahí lo de me van a tomar por loco. Eso es lo único que yo tal vez no esté de acuerdo. No lo dice abiertamente, lo de los extraterrestres, pero sí habla de una civilización superior. ¿Vale? Extraterrestres. Yo eso no se lo he oído decir a Champollion, ni siquiera está en sus escritos, y ha dejado un montón de libros y ha dejado un montón de escritos, pero sí es cierto que habla de una civilización superior, incluso anterior en teoría a la creación del mundo. Todos sabemos cómo es la creación del mundo, ¿no? La costilla de Adán, y al séptimo día descansó, ¿sí o no? Vale, Darwin, ¿qué piensa la Iglesia Católica de la teoría darwiniana? Falsa, ¿no? A todas luces, y sin embargo, con la ciencia en la mano y con la lógica, pues a lo mejor es la más acertada para los no ateos, pero sí a lo mejor para los más agarrados a la ciencia. Pues una cosa parecida a lo que le pasaba a la Iglesia Católica con Darwin, pues le pasaba tiempo atrás con Jean-François Champollion. Champollion se agarró a la civilización egipcia y Darwin se agarró más a la ciencia, a la teoría celular de lo que es la evolución humana, desde el Neandertal hasta el Homo sapiens, y que descendemos del mono. Sí, bueno, pero lo de Adán y Eva son, en fin, parábolas, y no hay que tomarlas con la literalidad. Ahora, en el 2018.
la Iglesia, o sea, perfectamente compatible la palabra de Dios y las Sagradas Escrituras con la teoría darwinista de la evolución de las especies. Pero a lo mejor no. Hace 2 siglos no. Con toda seguridad hace 2 siglos, en la Para época de ellos Champollion, un conflicto, o incluso en la época de Darwin, era un conflicto. Y por eso, pues bueno, también fue la Iglesia quien... Bueno, la verdad es que fueron los Reyes Católicos quien crearon la Inquisición, pero le dieron todos los poderes a la Iglesia, con lo cual tampoco tenemos que estar muy extrañados de las barrabasadas que cometió la Iglesia, y estoy totalmente de acuerdo con el contertulio del Gato al Agua cuando habló de una monja satánica. Lo que pasa que el contertulio del Gato al Agua habló de una monja satánica refiriéndose a una monja independentista, que es más o menos lo mismo, con lo cual el ejemplo fue total. ¿Quién fue el que lo dijo? No me acuerdo, me cachis en la mar, le estoy viendo la cara. ¿No sería Eduardo García Serrano? No fue Eduardo García Serrano, no fue. Eduardo García Serrano no fue. Eduardo García Serrano, de verle por aquí hace 30 y tantos años, le tengo la cara bien grabada. La figura de Jean-François Champollion, que yo no... En fin, según tu criterio, es la persona sobre la que pivota todo lo que para mí sí, te digo que hay conocemos sobre la egiptología moderna. Más que sobre la egiptología, sobre descifrar papiros y descifrar los famosos jeroglíficos egipcios. Date cuenta que un jeroglífico egipcio es eso, es un diario, por entendernos, que lo escribían las sacerdotisas, los sacerdotes y los faraones, y era como un documento sagrado en esa época. Y está todo a base de jeroglíficos. Esos jeroglíficos, te repito que lo hace porque crea un alfabeto, el tío es listísimo. Y la Iglesia, fíjate, la Iglesia Católica es quien le ayuda a contactar con los coptos para que mezclando ese lenguaje y esa religión copta con 6 lenguas antiguas que ya conocía Champollion, poder descifrar eso. Pero claro, la gran pregunta y a lo que se agarra la Iglesia Católica es ¿por qué el misterio más importante de todos, que es la creación de las pirámides, no aparece por ningún lado? Y esa pregunta que se hace la Iglesia, a mi juicio, se la hace con razón, porque ¿cómo no aparece esto? Que es la gran pregunta. Una última cuestión, porque nos queda solo un minuto. Me dices que la semana que viene vas a venir acompañado. La semana que viene vengo con Mercedes Valdeón. Por fin, van a conocer ustedes a Mercedes Valdeón, habitual en bueno, sabes que Mercedes Valdeón trabaja en esta casa, en la Radio Intercontinental de Madrid. ¿Sobre qué vais a hablar? Nos quedan 50 segundos. Vamos a hablar sobre va a ser un programa polémico, porque además yo me voy a encargar de que lo sea. Y como a Mercedes, con pisarla un poquito, también salta, va a ser muy polémico, porque vamos a dar nombres y apellidos de estafadores en la red, en las web, incluso está en televisión, estafadores famosos con nombre y apellidos, con empresas detrás, que están dedicándose a hacer suplantación de personalidad con grandes videntes y tarotistas y con grandes profesionales que se dedican a ello, como por ejemplo Mercedes Valdeón, y hemos descubierto que hay una página web que se llama Mercedes Valdeón y que la están suplantando la personalidad. Entonces todo eso va a salir a la luz, pues gente que los tenemos en un pedestal. Sí, no des nombres. No des nombres. Bueno, sí. Acabas de dar una pista. Y la gafas al revés y vamos a sacar sin miedo todos esos fraudes. Carlos Bustos, Centinela, y la semana que viene, ya saben ustedes, nueva cita el lunes que viene con Carlos Bustos y Mercedes Valdeón. Es un placer.